vamos con la primera sección del catecismo, de las 4 que son, o sea, la parte del credo. Y de esta primera parte, que es la profesión de la fe, vamos a tomar los puntos 26 al 49, que son la primerita parte. Es un capítulo muy, muy bonito del catecismo, donde habla precioso de la fe. Vamos a ver. Entonces dice, primera sección, primera parte, la profesión de la fe, primera sección, creo, creemos, y vamos al número 26. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, por ejemplo, o creemos, como cuando el sacerdote pregunta, ¿creen en Dios, Padre, todo? Y contestamos, sí creo o sí creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, o sea que está hablando de las otras partes, ¿no? Confesada en el credo va a ser la primera, celebrada en la liturgia la segunda, vivida en la práctica de los mandamientos va a ser la tercera parte del catecismo y en la oración va a ser la cuarta parte. Pero dice que antes de exponer esta fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, que de esto se va a tratar el catecismo, nos preguntamos, ¿qué significa creer? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. O sea, Dios se nos entrega a nosotros, se nos revela y se nos entrega, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Entonces Dios se nos revela, se entrega a nosotros, se entrega al hombre, y además nos da una luz sobreabundante para encontrar el sentido último de nuestra vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que es este capítulo primero. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, va a ser el capítulo segundo. Y finalmente, la respuesta de la fe, que va a ser el capítulo tercero de esta primera parte. Creemos. Entonces el capítulo primero es el hombre es capaz de Dios, el deseo de Dios. El número 27 dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces dice que este deseo de Dios ya está inscrito en cada ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y para Dios. Y además, porque Dios no cesa, no deja de atraernos hacia sí. A cada ser humano Dios lo atrae. Y solo en Dios va a encontrar cada ser humano la verdad y la dicha que él mismo o ella misma no dejan de buscar. Y aquí nos va a poner una cita. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Esta es una cita de la Constitución Gaudium et Spes, que es del Concilio Vaticano II. Va a haber muchas citas del Concilio Vaticano II y no solo. El Concilio Vaticano II fue el último que se celebró allá por la década de los 60 del siglo pasado. Entonces dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste justamente en esta vocación que tiene el hombre a la comunión con Dios, a relacionarse con Dios. Es maravilloso, nacimos para relacionarnos con Dios. Esa dignidad tan alta Dios quiere para nosotros. Nos hizo para tener una relación personal con Él. Y el hombre está invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Obviamente es el hombre y la mujer, ¿verdad? La iglesia nunca ha caído en esto en algunos sectores sí ha caído, pero no debería de caer en este lenguaje como tan novedoso de los últimos años,
que quiere que siempre tenga que poner el hombre y la mujer, el niño y la niña, él y ella. O sea, pues no, cuando está diciendo el hombre se está refiriendo al ser humano, hombre o mujer, a ti y a mí. Pues no existe, o sea, no existe el ser humano, sino porque creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Y aquí es donde se cita Gaudium et Spes, este GS es Gaudium et Spes, que es gozo y esperanza en latín, número 19 en el párrafo 1 o en el inciso 1. Entonces, fuimos creados por Dios por amor, somos conservados siempre por amor y no podemos vivir plenamente según la verdad si no reconocemos libremente este amor y nos entregamos a nuestro Creador. Es precioso este número 27, como para tomarlo y un día nada más así leerlo y quedarte nada más haciendo una meditación, platicando con Dios de este punto. El número 28 dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Entonces, aquí ya está hablando de así como el hombre en la historia, ¿verdad? Oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Entonces, a lo largo de toda la historia y en todas las culturas, el ser humano ha intentado relacionarse con Dios. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles 17, 26 al 28. Pero esta unión íntima, ya estamos en el 29, vital con Dios, íntima y vital, lo volvemos a sacar de Gaudium et Spes, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. O sea, entonces, nacimos y nuestra dignidad más grande como seres humanos es esta unión íntima y vital con Dios, pero esta unión puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada por el hombre. ¿Por qué el ser humano hace esto? Pues es lo que va a explicar esto. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Por ejemplo, dice aquí, la rebelión contra el mal en el mundo. Ay, es que, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si hay tanto mal, entonces no debe existir Dios. O si existe, no debe ser tan bueno. Seguro has oído expresiones así. La ignorancia o la indiferencia religiosas. Puede ser que alguien actúe por ignorancia, pero muchas veces la ignorancia es por indiferencia religiosa, o sea, por no querer buscar salir de su ignorancia religiosa, ¿verdad? Los afanes del mundo y de las riquezas, o sea, pues preocuparse nada más por el aquí y el ahora, por este mundo, por este trabajo, por mis afanes o sea, afanarse es ocuparse y estar inquieto por algo así sumamente, ¿no? Entonces, eso lo saca de la parábola de Mateo, que está hablando del sembrador, que dice que unas semillas cayeron en un terreno en el que pedregoso, en el que no pudieron echar raíz, y esos representan a los que se dejan ahogar los mensajes divinos por los afanes y las riquezas de este mundo. Otro de las causas puede ser el mal ejemplo de los creyentes. Cuánta gente dice que dejó la fe porque le dieron mal ejemplo, ¿no? Porque vio gente pecadora en la iglesia o así. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión.
Por ejemplo, aquí en nuestro país, el positivismo que lleva reinando desde principios del siglo pasado, pues ha hecho que la educación sea, pues, atea. Y el positivismo es una corriente de pensamiento que no tiene nada de positivo realmente. Y dice que solo podemos creer en las cosas que podemos medir y comprobar, ¿no? Y que solo tienes que tener, digamos, fe en la ciencia. Y la verdad es que la ciencia, tal y como la consideraban las personas de finales del siglo XIX y principios del XX, ha cambiado muchísimo. Muchas de las cosas que se creían y de las teorías y las cosas que se decían así como científicamente comprobadas, ahora ya no se creen. Y cambia tanto que, por ejemplo, a mi mamá en la escuela le dijeron que el átomo era la parte indivisible de la materia. Y a mí luego me tocó que el átomo era la parte que se dividía en protones, neutrones y electrones. Y a ti te tocó otra definición de átomo. ¿Por qué? Pues porque la ciencia y lo que conocemos aún del mundo y de lo tangible es tan corto, el ser humano va creciendo y va evolucionando aún en lo que conoce. Entonces, ni siquiera en la ciencia, por decir así, podemos tener realmente nuestra fe, o sea, porque pues va a ir cambiando. Y bueno, y finalmente esa actitud del hombre que por miedo se oculta de Dios. El hombre pecador, perdón, pues desde el Génesis, ¿verdad? Por eso aquí pone la cita cuando Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos y se esconden de Dios. Y es como de, pues no, yo no puedo ser bueno, y en vez de convertirme, pedir perdón de mis pecados a Dios y querer cambiar, huir ante su llamada. O aquí también pone otra cita, que la de Jonás 1:3, que te acordarás de Jonás, que cuando Dios lo llama y le dice, ve a Nínive, le dice, va y se esconde y trata de huir de él, ¿no? Entonces, pues este número 29 es muy interesante, ¿no? Porque dice que esta unión íntima y vital que tenemos con Dios, pues no es una imposición de Dios. Sí, nos creó para Él y quiere tener una relación personal con nosotros, pero pues podemos rechazar, olvidar, desconocer esta invitación. Y número 30 dice, alegres el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105, versículo 3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Dios sabe que Él es nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera dicha, nuestra verdadera vida. Y entonces, por eso y porque nos ama, aun cuando nosotros le fallemos y huyamos de Él, sigue buscándonos, sigue dándonos oportunidad de encontrarlo, de conocerlo, porque sabe que Él es nuestra felicidad. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia y la rectitud de su voluntad. Necesitamos usar nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que son nuestras capacidades mayores, las que nos distinguen de los animales y de las plantas. Un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Entonces necesitamos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, tener el corazón recto y también el testimonio de otros que nos enseñen a buscar a Dios. Todo esto necesitamos para reencontrar este camino hacia Dios, hacia esa relación personal que Dios quiere tener con nosotros. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. San Agustín, Confesiones 1:1:1. Es una frase con la que San Agustín empieza el libro que se llama Confesiones, en el que cuenta toda su vida, y
que se ha hecho de las frases más famosas de San Agustín. Nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en Dios, porque nos has hecho para ti. Viene otro subtítulo, las vías de acceso al conocimiento de Dios. El número 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías o caminos para acceder al conocimiento de Dios. Se llaman también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a las verdaderas certezas. Entonces sí podemos tener certezas de la existencia de Dios. Vamos a ver estas vías para acceder a este conocimiento. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación. Por un lado el mundo material y por otro la persona humana. Y vamos a ver en el 32 el mundo. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. El movimiento, bueno, pues para nosotros es evidente que en el mundo todo se mueve. Entonces, desde el principio, los grandes filósofos, que eran los que se ponían a pensar en las cosas así, digamos, no tangibles o no solo en las cosas físicas, sino en las metafísicas, más allá de la física, que eso era el sentido de la palabra metafísica antiguo, a partir del movimiento decían, bueno, si todo se mueve y y una cosa mueve a la otra, tiene que haber un motor inmóvil, algo que sin moverse empezó el movimiento de todo lo demás. Y ese primer motor inmóvil es a lo que llamamos Dios. Es a lo que se llamó el Ser Supremo. El devenir es el llegar a ser, las posibilidades de ser igual. Pues cada ser tiene un movimiento y un devenir, o sea, vamos hacia a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un bebé que llega a ser un niño y luego tiene en él la posibilidad de ser un adulto, etc. De la contingencia, todo es contingente, o sea, no es, o sea, todo es accidental, todo lo que vemos podría no ser. Y entonces, de la contingencia del mundo, es que podemos llegar al conocer que tiene que haber algo que sea trascendente, no contingente, o sea, algo que no sea accidental, algo que sea la esencia de todo, del orden y de la belleza del mundo. Todo esto no se puede haber hecho, todo este orden maravilloso y belleza maravillosa del mundo, no se pudo haber hecho al azar. De hecho, se necesita más fe para creer que todo el universo se hizo al azar que para creer en un Dios creador. Entonces, a partir de todo esto se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Entonces, por eso, a partir del mundo se puede conocer a Dios. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está manifiesto, está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y esto lo dice en Romanos 1, 19 y 20, y también se puede confrontar que lo dijo en Hechos 14, 15 y 17, y en Hechos 17, 27 al 28, y también está en Sabiduría, en el libro de la Sabiduría, en el 13 del 1 al 9. Todas estas citas las puedes luego buscar y meditar. Y San Agustín dice, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su belleza es su proclamación, confesio, o sea, su confesión.
Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Pulcher, o sea, Pulcher es la suma belleza, no sujeta a cambio. ¿Ves? Estas bellezas sujetas al cambio, al devenir, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeta al cambio? Esto lo dijo San Agustín en un sermón en el 241.2. Y bueno, decía que había dos vías para llegar al conocimiento de Dios, el mundo y el hombre, la persona humana. Entonces, en el número 33 va a hablar del hombre. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. Y en este mismo que el hombre tenga apertura a la verdad y a la belleza, pues los animales no tienen apertura a la verdad y a la belleza. No tienen sentido del bien moral. No tienen ni libertad, ni tienen conciencia. Y además no tienen aspiración al infinito ni a la dicha. Entonces, ya todo esto va a decir, en todo esto se perciben signos de su alma espiritual. Tenemos algo en nosotros mismos que no es material, que no se puede reducir a nuestra corporeidad. Nuestra apertura a la verdad y a la belleza, nuestro sentido del bien moral y del mal, nuestra libertad y nuestra conciencia y nuestra aspiración al infinito y a la dicha no se pueden explicar por cosas materiales como el cerebro y las neuronas, y todo esto no es materia. Y la materia solo puede crear materia o movimientos de la materia. No puede hacer nada de estas cosas. Entonces, a fuerzas el hombre tiene un alma espiritual. Por eso dicen, en todo esto se perciben signos de su alma espiritual. Lo vamos a seguir viendo más adelante. La semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreducible a la materia sola, su alma no puede tener un origen más que en Dios. Entonces, todo esto que nos hace ser diferentes a las otras criaturas que conocemos de la tierra, como los animales y las plantas, pues nos hacen ver que tenemos un alma espiritual y que no puede haber sido creada por la materia. Entonces tiene que tener un origen en Dios. Entonces aquí va a seguir como resumiendo en el 34. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último fin, sino que participan de aquel Dios que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera, o sea, ¿quién causó todo esto? ¿Quién originó toda la creación? ¿Quién me hizo? La causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es uno de los santos más grandes y más inteligentes que ha tenido la Iglesia. El número 35 dice, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Y aquí es muy importante porque estamos hablando de un Dios personal. Está muy de moda la nueva era. En la nueva era creen que hay un Dios, pero no es personal, sino energías. Todo es Dios. Es como si todo, incluso los seres humanos, o sea, tú y yo, todo fuera Dios. Dios es como lo poderoso del universo y la energía del universo, y entonces todo es Dios y somos dioses, y es una confusión, pero no creen en un Dios personal, y eso es muy, muy confuso y muy peligroso, porque si no hay un Dios personal, entonces no hay una relación, porque ¿cómo va a haber una relación personal si no hay un Dios persona? Entonces eso es muy importante de que nos quede claro. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, de Dios, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Y esto de acoger en la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre va a ser fe. Por más que conozcamos y conozcamos más y más a Dios en esta vida, siempre va a haber un espacio para la fe. O sea,
un espacio en que tenemos que creer que no todo es total certeza, porque si no ya no sería fe. Y entonces vamos a seguir teniendo este espacio de libertad, de escoger esta relación con Dios o no. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. ¿Cómo se va a oponer la fe a la razón si Dios nos dio la fe y nos dio la razón? La fe y la razón nunca se van a oponer. Si se oponen, quiere decir que o no es verdadera fe o no son verdaderas razones humanas. Viene un tercer subtítulo, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Dice el número 36. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Una cosa es que se pueda conocer con certeza y otra que no haya espacio para las dudas. Siempre va a haber suficiente luz para quien quiera creer y suficiente oscuridad para quien quiera no creer. ¿Verdad? Entonces, esto de que esta frase, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas, es del Concilio Vaticano I, o sea, no del pasado, sino del anterior. Pero también el Concilio Vaticano II habla de esto. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. ¿Cómo Dios no nos iba a dar la capacidad de conocerlo si Él mismo nos creó para Él? Entonces, gracias a que Dios nos creó es que pues somos capaces de Dios. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el ser humano actual, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Y va a hablar de estas dificultades. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, entonces el ser humano puede ver que hay un Dios que protege y gobierna el mundo por su providencia. Así también puede ver que hay una ley natural en nuestras almas puestas por un creador. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Y entonces, cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Por esto es que es difícil, porque si tú crees realmente en un Dios personal y te relacionas con Él, tiene todo esto que proyectarse, traducirse en actos, proyectarse en la vida. Y esto exige que te entregues y que renuncies a ti mismo. Esta es la verdadera dificultad, que creer tiene consecuencias, tiene que tener consecuencias en tu vida. Entonces dice, el espíritu humano para adquirir semejantes verdades padece dificultades por parte de los sentidos y la imaginación, así como de los males deseos nacidos del pecado original. O sea, tendemos a lo bajo, tendemos a lo cómodo, tendemos al egoísmo, tendemos al pecado. Por eso es que se nos dificulta creer en Dios y actuar en consecuencia. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, o al menos dudosas, las cosas que no quisiera que fuesen verdaderas. Y esto lo dijo el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis. Es muy importante entonces el ser humano, para justificarse y no querer cambiar y no querer salir de su egoísmo y no querer llevar una vida que refleje que cree en Dios,
prefiere creer que es falso que existe Dios. Un punto muy importante ese 37, ¿eh? Y punto 38 dice, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón. O sea, las verdades religiosas y morales no son inaccesibles a la razón. Aquí en China el mal es mal y el bien es bien. Sin embargo, por todo lo que ya vimos en el punto anterior, sí necesitamos ser enseñados sobre las verdades religiosas y morales, aunque no sean inaccesibles a la razón y podríamos llegar naturalmente a ellas, necesitamos que nos enseñen de ellas, a fin de que pueda ser en el estado actual del género humano conocidas de todos y sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Pues sí, viendo todos los errores que hay en el mundo actual, pues sí necesitamos que alguien nos oriente, lo que está diciendo el Vaticano I y Santo Tomás de Aquino también lo dice. Entonces, ¿cómo hablar de Dios? En el número 39 dice que al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Si Dios nos hizo y somos suyos y a todos nos dio esta capacidad, entonces todos los seres humanos somos capaces de Dios y podemos hablar de Dios y debemos hablar de Dios a todo ser humano. Esta convicción está en la base de su diálogo con otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Entonces hay que hablar de Dios a todos. ¿Basados en qué? Pues en la confianza que tenemos de que Dios nos creó a todos y a todos nos da esta capacidad de conocerlo, pero que necesitamos ser iluminados y necesitamos el testimonio de otros, ¿verdad? Como lo veíamos arriba. El punto 40, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Pues sí, como no podemos conocer a Dios totalmente, es un misterio, y nosotros somos humanos, pues tenemos un lenguaje humano para conocer a Dios, para describir a Dios. Vamos a ver qué dice. El número 41 dice, todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad y su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ejemplo, podemos decir, es que si este paisaje es tan bello, Dios tiene que ser la belleza, como decía Pulgé, decía San Agustín. Si esta inocencia y pureza de este niñito me fascina, Dios tiene que ser la inocencia y la pureza y la bondad suprema, ¿no? O sea, así la verdad, la belleza y la bondad de las cosas reflejan la perfección infinita de Dios, pero usamos el lenguaje de las cosas que conocemos para decirlo de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, lo que estamos diciendo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a su autor, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 13. Analogía quiere decir algo parecido pero no igual. Por ejemplo, si yo aquí tengo la pantalla que es este rectángulo total, en el que cabe estas palabras, y yo, por ejemplo, inserto aquí otro rectángulo, podemos decir que este rectangulito que estoy haciendo es análogo a el rectángulo de toda la pantalla, ¿sí? Esto sería analogía, ¿sí? Entonces se puede llegar por analogía a contemplar a su autor, que es Dios, ¿verdad? En el número 42, Dios trasciende toda criatura. Obviamente,
pues la belleza de un paisaje no tiene nada que ver con la belleza de Dios. Dios trasciende toda criatura. Lo que podemos saber es que Dios es bello, que Dios es bueno y que Dios es verdadero. Pero ¿cuánto de Dios podemos saber? Pues casi nada es lo que dice. Por eso es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión, por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Esto lo sacan de la liturgia bizantina, anáfora de San Juan Crisóstomo. Con nuestras representaciones humanas. Por ejemplo, vamos a pensar en Dios es Padre. Entonces, pues podemos pensar en el Padre más excelente de la humanidad, en todos los papás buenos que hemos conocido en la vida y en todos los, así como en la figura masculina, ideal que pudiéramos imaginar. Pero después de hacer toda esa imaginación, tenemos que purificar esa imagen, porque aún imaginando al mejor papa del mundo, Dios es mucho más y nada que ver con ese papá. Así tiene que ser, ¿no? Y así para describir cualquier cosa de Dios. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Entonces, entender eso, nuestro lenguaje siempre va a ser limitado. El número 43 dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo. Entonces, muchas veces decimos, es que no puedo decirlo con palabras lo que entendí de Dios o lo que entendí de este misterio de la fe. Y es verdad, pues usamos un lenguaje limitado, pero nuestra capacidad capta realmente a Dios mismo, sin poder no obstante expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar en efecto que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, dice el Concilio de Letrán, y que nosotros no podemos captar a Dios, de Dios lo que es, Él es, sino solamente lo que no es. Por ejemplo, nosotros somos finitos, o sea, tenemos límites y nuestra capacidad tiene un fin. Entonces decimos, Dios es infinito, Él no tiene fin. O nosotros somos medibles, nuestra capacidad tiene una medida. Entonces somos mensurables, somos mensos en ese sentido. Y Dios es inmenso, no tiene medida. Y así todo podría ser, Dios es o sea, lo que no es. Eso es lo que estamos diciendo, es lo que no es. ¿Sí? Y como los otros seres se sitúan con relación a Él, y cómo los otros seres, perdón, se sitúan en relación a Él, ¿sí? Si nosotros somos así, Dios es asá, ¿no? Eso es cómo los otros seres se sitúan en relación a Dios. Aquí diéresis es acento. Esto es de Santo Tomás de Aquino en una suma contra gentiles, o sea, en una defensa de la fe que estaba haciendo. Luego, cada capítulo en adelante, menos el prólogo que habíamos visto, pero cada capítulo del catecismo va a tener un resumen ya hecho por el catecismo en sí, como con lo más importante de lo que vimos. Entonces, los puntos del 44 al 49 son un resumen de los puntos del 26 al 43. Vamos a ver ahorita. Aunque no es un resumen con las mismas palabras. Entonces vale toda la pena leerlo con calma en los resúmenes, porque dicen con otras palabras lo importante de lo de arriba. Dice, el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y yendo hacia Dios. El hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente, viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Es precioso ¿no? El 45. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda, llena de ti,
será plena. San Agustín, las Confesiones, en el libro 10, capítulo 28, número 39. El 46. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar a certeza, aquí es la certeza, de la existencia de Dios, causa y fin de todo. 47. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. El 48. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. El 49. Sin el Creador, la criatura se diluye. De Gaudium et Spes, otra vez, 36. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Como verás, este resumen no es que vuelva a repetir frases de lo de arriba, sino dice con otras palabras, a lo mejor sí, las mismas verdades, pero con otras palabras, y son una verdadera riqueza estos resúmenes, para que nunca, nunca te los saltes. Bueno, entonces, para asimilar más y mejor, ¿qué hay que hacer? Como la vez pasada, un resumen con tus palabras que incluya lo resaltado en los puntos 26 al 49, aunque antes si te fijas, no subrayé nada en el resumen, pero sí puedes agregar lo que tú quieras de los últimos puntos. Y ahora en vez de un cuestionario te voy a pedir que hagas una oración escrita en la que le des gracias a Dios por el don de tu creación, de tu fe, de la revelación y de todas las oportunidades que te ha dado de conocerlo. Una oración tan larga como tú quieras, tan profunda como tú quieras, que Dios te inspire. Y bueno, vuelves a leer, por favor, obviamente lo vas a hacer para hacer tu resumen, con calma, estos números del 26 al 49 del Catecismo de la Iglesia Católica.